Nuestro recorrido llega a su punto central, ejercitarnos. Es el momento en que, después de esas búsquedas, ya buscábamos qué, cómo y de qué manera podíamos avivar, renovar, reorientar las relaciones con uno mismo, con las personas, con el mundo, a la luz del Espíritu de Jesús. Y este recorrido lo hemos ido experimentando, no es algo, ahora lo ofrecemos sistematizado, pero esto fue búsquedas, aciertos, errores, y yendo experimentando. Y el primer proceso que vimos claro es el que tenemos ahora delante, pero fueron otros tres. El primer proceso que nos llevó mucho tiempo, y era el descubrir aquello que nos podría ayudar a vivir y a compartir la experiencia del vivir humano. Y esto lo encontramos, lo descubrimos, diríamos, en el itinerario. Segundo proceso, lo presentaremos después, es acogemos a Jesús como referente de humanización. Y el tercero es un estilo de ser humano según el Espíritu de Jesús. Nos centramos, pues, en este primer bloque, diríamos, proceso, centrado en ese descubrimiento del itinerario que posibilita vivir una experiencia de humanización. También nos tiene que abrir, es un planteamiento cristiano, es un planteamiento de fe esencial, fundamental, una aproximación al reconocimiento, a abrirse a esa presencia del Espíritu de Dios que vive y que nos anunció Jesús como buena noticia. Ahí está. Es, por tanto, nos parece, si veis, el título puede ser como muy ambicioso, amplio, ¿no? Ser en un mundo global, secular, plural e injusto. ¿Esto qué es? Bueno, esto lo que pretende es decir, este es el marco en el que nos situamos. Si queréis, rasgos del mundo visto desde una perspectiva, por supuesto, pero este es el marco que nos situamos. Y ese marco define claramente el sentido de este proceso. Y el sentido verdadero subyace en el subtítulo. Es decir, el subtítulo es claramente lo que define y lo que ha definido nuestra búsqueda y nuestros logros. A la escucha de la vida y del espíritu, mayúscula, de vida. Esta es la clave. Es decir, atención a la vida. Es decir, no nos preocupa tanto la formación, se ha dado prioridad. Hay que formar, los legales tienen falta de formación, hay que tener formación. ¿Tanta formación? ¿Y dónde está la vivencia? ¿Dónde está? Pues queremos vivir experiencia, hacer experiencia. No estamos en oposición a la formación, pero una formación sin experiencia es vana. Una experiencia necesariamente tiene que abrirse a una formación de esa experiencia. Por tanto, este es el valor de descubrir del itinerario que es lo que nos posibilita vivir una experiencia. Por eso, para vivir la espiritualidad y esa experiencia, es importante poner el centro de atención en la persona y en el mundo que vive esa persona. Nos situamos ahí. No es que el Evangelio... No. Si no nos centramos ahí, nos perdemos a los protagonistas. El centro de atención está en la persona y en el mundo que vive esa persona. Lo veremos, evidentemente. Por eso, el itinerario es una experiencia vivida y compartida por la que nos dejamos transformar. Este propósito me parece interesante clarificar qué diferencia tenemos en la pastoral, una cierta confusión. Bueno, no sé si puede ayudar,
pero con esa finalidad. Es decir, ¿qué distinción hay entre itinerario y proceso? ¿Eh? Itinerario, proceso, que a veces utilizamos indistintamente y a veces quedamos confusión. En este caso, itinerario quiere decir es la descripción de un camino que nos proponemos recorrer con las indicaciones mínimas y necesarias para llegar a una meta. Es decir, es un camino, propone un camino. Lo importante son los protagonistas. En cambio, el proceso es la descripción de lo que pasa en las personas que recorren el camino. Claro, un proceso catequético, lo vemos, es decir, ¿qué es un adolescente? Un adolescente había que iniciarle en este aspecto porque responde a esas características. Después debe comentarse un encuentro con el Señor desde el Evangelio, a través de los textos. Después tiene que comprometerse. El proceso, estamos diciendo lo que hay que hacer. En el itinerario hay indicaciones mínimas y las indicaciones que hay son para que cada quien se vea, es que escuche y se abra y comparta sin olvidar el entorno en que vive. Este es el itinerario. En ese sentido, el itinerario, pues, no es un curso de formación. No vamos a formar, ni un análisis de la situación, cosas que son importantes. No, yo no digo que sean inútiles, no, es importante eso, pero cuando vivimos y cuando experimentamos, y cuando realmente puede haber cambio. Con la formación sola no cambiamos, eso está claro. En el itinerario, los protagonistas son los participantes, que con un mínimo de informaciones se les ayuda a vivir una experiencia. Se les ayuda. No se les obliga ni se les fuerza, sino se les ayuda. Hay quien, por lo que sea, circunstancias, situaciones, pues les cuesta entrar. Es lógico. Y aquí, pues, los pasos que nos han ayudado a vivir una experiencia compartida sobre algunas situaciones humanas, ¿no? Y a esto nos referíamos cuando decíamos que hacernos conscientes del mundo en que vivimos y de la realidad que nos rodea depende en gran medida de la actitud que tomamos ante ella. Dicha actitud, la actitud que tomamos y con que interpretamos la realidad, es lo que determina mi experiencia. Por tanto, lo que no me preocupa, lo que no tengo interés, lo que no me cuestiona, lo que no me interpela, pues difícilmente puedo yo experimentarlo. De ahí que ese título tan genérico de la vida, ¿qué es aquello que nos preocupa y ocupa en esta cuestión? Es las relaciones padres-hijos. Bueno, pues es la sociedad polarizada. Es este enfrentamiento que hay entre jóvenes y mayores. Es pues la catequesis para jóvenes. Bueno, pues son una preocupación. Bueno, pero nos interesa. Pues si nos interesa, nos meteremos. Si no, pues esa reunión dirá, lo primero que se hará, y se suele hacer, es a ver qué especialista hay que nos ayude. Vamos a buscar fuera. Y entonces, claro, no hay experiencia, no puede haber experiencia, porque delegamos la vida. Entonces, bueno, y por eso no nos comprometemos, claro. Si no hay vida, no olvidemos. Esto me parece importante. La vida, la realidad, no es objetivamente, sino cómo y desde dónde la interpretamos. Y esto es importante. Por eso, este es el primer paso, que es lo que intercambiamos de nuestra experiencia de vida. Iniciamos de nuestra vida y el primer paso, pues, es del itinerario, es ponernos a la escucha de la realidad. Es el primer paso. Pero, ¿qué realidad? La escucha hay que comprenderla y vivirla comenzando por escucharme a mí mismo. Si no me escucho a mí mismo,
difícilmente puedo compartir y difícilmente puedo escuchar a las otras personas y al entorno. Esos son los aspectos que nos ejercitamos en esa escucha. Necesitamos tiempo, necesitamos entrar en esa experiencia, porque la experiencia es probar, verificar, conocer algo por contacto personal, sentirse afectado por esa realidad. Si no me siento afectado, es lo que me pasa. Yo comparto lo que me pasa. Y al tomar conciencia de ello y al relatarlo, se convierte en experiencia mía. Si no tomo conciencia, si no lo relato, pues es como he estado de viaje en Roma, visitado la catedral de San Pedro, y bueno, ya. Pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué sentías? ¿Qué es lo que te pasaba por dentro? ¿Qué gozos? ¿Qué sentimientos? ¿Qué tal? Si yo no me doy cuenta no tomo conciencia de eso, no hay experiencia personal. Y menos podré compartiré la anécdota, la foto que nos hicimos. Bueno, pues es lo que hay. Eso es vivir desde fuera. Y en ese sentido, he aquí los pasos que nos ayudan. Es una dinámica, las indicaciones mínimas del itinerario, lo que cada persona vive, siente, le pasa, vive, sobre el aspecto, la situación que hemos elegido compartir. Padres e hijos. Bueno, pues a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué vives? ¿Cómo lo sientes? Entras dentro y a ver qué pasa. Después, lo que pasa entre nosotros. Es decir, la escucha nuestra es para disponernos también a escuchar a los demás. Y si hago el relato, eso me ayudará a no comprender solamente, sino también a acoger a los otros. Y por tanto, lo que pasa entre nosotros. ¿Qué es lo que hay? Y entonces eso es lo que va creando pues, ese clima de nosotros, al escucharnos. Al escucharnos y escucharnos lo que hemos escuchado. Y también escuchamos, porque somos seres sociales, vivimos en un lugar y vivimos en un tiempo. Y eso es indefinible, eso está ahí, eso es incuestionable, ¿no? Entonces, tenemos cómo nos influye el entorno y con qué influencia contamos y si somos conscientes de ello. Este es el primer paso, pues, para vivir una experiencia en un itinerario. El segundo paso se revela algo importante que es, vuelve a ser, no olvidemos la persona, porque a veces nos olvidamos, en un momento ya, vamos a ver, ¿qué dice el Evangelio? No. Antes, en el segundo paso, cada persona se tiene que sentir, a partir de lo que hemos escuchado, en ese primer paso, de la realidad. Entonces yo, ante esa realidad escuchada, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que percibo ahí que es determinante? ¿Qué es lo que realmente pues, siento dificultad? Y por tanto, sentir esa realidad en mí mismo y cómo yo la afronto. ¿Qué es para mí lo determinante de esa realidad de los padres y los hijos? A ver, ¿qué es lo determinante? No, pues a mí me parece siento que el padre tiene que escuchar. Bueno, ahí es donde vamos definiendo. ¿Y eso qué es? Eso es lo que nos dispone a acoger experiencias significativas de otras. Por tanto, es importante que la persona, siempre como veis, volvemos al eje fundamental. Ahí muchas veces la tentación es irnos a los principios, a la teoría, ya al evangelio. No. Yo, ante esa realidad, ¿cómo me defino? ¿Cómo me sitúo? Y entonces estoy yendo al sentido profundo. Y es entonces cuando estoy preparando un terreno para que busquemos y acojamos a otras personas. Y escuchemos en verdad, ¿no? Toda persona hemos tenido experiencia en que ha habido momentos decisivos, difíciles, inciertos, y que, bueno, pues has buscado ayuda y que te han ayudado simplemente por escucharte, simplemente por acogerte, por haber ayudado. Bueno, eso es lo que nos abre a que vivamos este proceso de este segundo paso. Una vez
asumida y escuchada esa realidad tal como la vemos, como la sentimos. Entonces, lo que nos hace vivir de esa realidad y lo que nos preocupa y que ante eso, es lo que nos dispone ese relato nuestro a escuchar el Evangelio, que es otro relato. Escuchar otro relato, no para iluminar, sino es un encuentro, es un cruce de caminos. Y a la escucha de testigos de hoy también. Es decir, pero protagonista sigo siendo yo. Voy a la escucha, no voy a la clase del maestro para que me diga, no. Voy en plan de escucha, ¿no? En ese sentido hay una progresividad, hay una apertura. No estoy vivo solitario, sino solidario con otras personas. Buscamos dialogar, encontrarnos, intercambiar con el Evangelio y con testigos significativos de hoy también. ¿Por qué no? Y nos abrimos a un tercer paso que es un volver a la experiencia vivida. Hemos evocado la realidad y hemos tratado de hacernos encontradizos a nosotros mismos en profundidad, y esa profundidad nos lleva a abrirnos al espíritu del Evangelio y al espíritu humano, que habla también ahí el espíritu de Dios en personas de poetas, artistas, escritores, pensadores, testigos de hoy, en definitiva. Bien, pues de paso se trata de volver a todo lo que se ha evocado en los intercambios anteriores, para dejar que surja, que emerja en ellos lo que tiene fuerza para el creyente evangélica, para el creyente y no creyente, aquello que es determinante para una vida más humana y también más humanizadora. Estamos en esa clave, humana, humanizadora, y entonces, a ver, ¿qué es de ahí, de todo lo que venimos intercambiando? ¿Qué cosas, situaciones, hechos, personas hay que son signos humanizadores? ¿Y qué cosas hay que no son tan humanizadores? Suenan a injusticia, suenan a racismo, suenan a... Pues eso, en lo que hemos evocado. Por tanto, estamos haciendo un discernimiento sobre nosotros, no sobre los demás. No por decir, por eso es vivir desde fuera. Es que los políticos, es que la jerarquía, es que esos son los otros. Aquí no nos salimos de nosotros. Lo cual no quiere decir que nos centremos solamente en nosotros, sino que cambiemos nosotros para poder contribuir a cambio y transformación. Y por último, el cuarto paso, pues, ¿qué horizontes nos abre esto para la vida? Si escuchamos la vida, pues señal, y si nos ponemos a la escucha es porque necesitamos, y estamos en camino, necesitamos que esa escucha nos abra horizontes. Por tanto, en este tercer paso, en este cuarto paso, pues se quiere verificar que el camino recorrido, si ha despertado deseos de superación, de mejora personal, como grupo, de familia, y que reconocemos que qué se puede hacer, qué podemos aportar también. O sea, un doble dinamismo, en qué me ha despertado, me ha suscitado, me ha abierto horizontes, qué situaciones debía yo, me siento estimulado a crecer, o que también debiéramos promover, compartir con otras personas y abrir posibilidades en ese sentido, ¿no? De ahí que la conclusión es de todo este itinerario que nos lleva a esa experiencia, pues nos lleva a abrir posibles pistas de cara al futuro, personales y de crecimiento personal, y también de contribuir en ese sentido que podemos hacer también para contribuir a crecer en ese aspecto que hemos venido trazando. Y por último, es bueno siempre hacer una relectura de la experiencia vivida para tomar conciencia de lo vivido
y para ver en qué medida nos ha ayudado, es decir, tomar conciencia de lo vivido para que sea experiencia. La experiencia no hay si no volvemos sobre ella. Para tomar conciencia, y entonces eso queda ahí, queda una experiencia así, queda incrustado en la vida. Unas ideas te vienen y las olvidas. Una lección, ¡ay, qué bien, brillante, muy bien! Pero bueno, en cambio la experiencia, si es experiencia, si pasa por la conciencia, si llego a plasmarlo en un relato, eso queda.